Hoy vamos a hablarte de las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son el conjunto de fracciones que me representan a una misma cantidad. Las fracciones equivalentes podemos saber si dos fracciones son equivalentes realizando la comparación. Ya el método de comparación ya lo tratamos en otra oportunidad, y las fracciones equivalentes serían aquellas que nos darían igual en la comparación. Entonces, el propósito de hoy es saber cómo crear fracciones equivalentes. Existen dos formas de crear fracciones equivalentes. Una es por amplificación. ¿Qué es la amplificación? Es aquella que se realiza multiplicando tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Y la simplificación, que es la otra forma, que consiste en dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Esas son las dos formas para hallar fracciones equivalentes. Expliquemos cómo es la amplificación. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3/4 y quiero hallar una fracción equivalente, yo puedo multiplicar el numerador por un número y ese mismo número lo voy a multiplicar en el denominador. Por ejemplo, si yo deseo hacer este procedimiento con el 2, entonces yo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por el 2, y tenemos en el numerador 3 por 2 es 6, y en el denominador tenemos 4 por 2 es 8. Nos va a dar una fracción que es 6/8. Entonces podemos decir que 6/8 es una fracción equivalente a 3/4. ¿Solo podemos hacer simplificación con el 2? No. Como le dije, podemos multiplicar por cualquier número. Vamos a hacer con el mismo ejemplo 3/4. Si yo deseo hacer amplificación y escojo como número para multiplicar el 10, yo multiplico 10 en el numerador, 10 en el denominador, y voy a obtener una fracción equivalente que es 30/40. Entonces, ¿hay alguna limitación para hacer fracciones equivalentes por amplificación? No. Solo es que debemos tener en cuenta que debemos multiplicar tanto en el denominador como en el numerador por el mismo número. Ese es el procedimiento que uno aplica para hacer fracciones equivalentes por amplificación. La otra método es simplificación. Este método sí tiene una limitante. Consiste en el mismo procedimiento, lo único que en vez de hacer multiplicaciones vas a hacer divisiones. Por ejemplo, yo puedo simplificar la fracción 3/4. Yo tengo que buscar un número que me divida tanto el numerador como el denominador. En este caso no puedo hacerlo porque no existe un número que me divida el 3 y que me divida el 4 simultáneamente. Entonces, por simplificación, la fracción 3/4 no podemos hallarle fracción equivalente. Pero tengamos, por ejemplo, la fracción 30/40. Yo puedo
Yo sé que los factores de 30 son, sin incluir el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10 y el 15 y el 30. Esos son los factores de 30. Los factores de 40 tenemos, sin incluir al 1, tenemos el 2, tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos el 8, tenemos el 10, tenemos el 20, tenemos, y por último tenemos el 40. Si yo comparo los factores del 30 y los factores del 40, me doy cuenta que hay varios factores en común, como por ejemplo, ambos aparece el 2, en ambos aparece el 5, en ambos aparece el 10. Tenemos esos tres factores comunes en esos dos números. Entonces, en la simplificación, tenemos que escoger uno de esos factores. Por ejemplo, yo puedo escoger el 2. Entonces yo divido el 30 entre 2, que me da ¿cuánto? Me da 15. Ahora hago lo mismo en el denominador, 40 entre 2. 40 entre 2 es 20 y me dio ¿qué fracción? 15 veinteavos. Por lo tanto, puedo decir que 15 veinteavos es una fracción equivalente a 30 cuarentavos. ¿Es la única? No. Como vemos, además del 2, existen otros factores, el 5 y el 10. Entonces, yo puedo hallar, dividiendo, por ejemplo, entre 5, tanto el numerador como el denominador, y voy a obtener la fracción 6 octavos. 6 octavos es una fracción equivalente ¿a qué? A 30 cuarentavos. Vamos a hallarle la última fracción equivalente que podemos tener de 30 cuarentavos, que resulta de dividir tanto el 30, el numerador como el denominador, entre 10. Eso me va a dar como fracción 3 cuartos. Entonces yo puedo decir que 3 cuartos también es una fracción equivalente a 30 cuarentavos. Entonces, 30 cuarentavos solo tiene 3 fracciones equivalentes, que son 15 veinteavos, 6 octavos y 3 cuartos. Entonces, al contrario que la amplificación, que tenemos infinitos fracciones equivalentes, la simplificación hay fracciones equivalentes limitadas. ¿Por qué son limitadas? Porque depende de los factores comunes que tenga el numerador y el denominador. Es así que les acabo de explicar cómo podemos hallar fracciones equivalentes usando el método de amplificación y el método de simplificación. Espero que les haya resultado muy bueno esta explicación. Entonces me despido, nos vemos en la próxima.